Después de perder a su madre en un trágico accidente aéreo, el único hijo de un multimillonario dejó de comer durante 14 días. Todos intentaron ayudarlo, médicos, terapeutas e incluso su propio padre, pero nada funcionó. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, una niña pobre apareció en la puerta de la mansión, con nada más que un pedazo de pan duro. Y lo que descubrió sobre el dolor del niño sorprendió a todos y cambió sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta en el video. Y comenta abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. En la mansión más grande y lujosa de toda la ciudad, vivía un niño llamado Adam. Tenía 9 años, y era el único hijo de un hombre llamado Richard, uno de los más ricos del país. La mansión tenía todo lo que el dinero podía comprar: enormes jardines, habitaciones hermosas, muebles caros y más empleados que la mayoría de los hoteles. Pero a pesar de todo ese lujo, la casa se había convertido en un lugar silencioso y triste. 2 semanas antes, Adam había sobrevivido a un terrible accidente aéreo que había acabado con la vida de su madre. Desde entonces, no había probado bocado, ni un solo mordisco. Bebía apenas lo suficiente para mantenerse con vida, y aún eso era raro. Los médicos iban y venían intentando entender qué le pasaba. Los terapeutas hablaban con él durante horas esperando ayudarlo. Las niñeras trataban de animarlo con juegos dulces o cualquier cosa que antes le gustara. Pero nada funcionaba. Adam no hablaba, no lloraba. Solo se sentaba en silencio en el jardín, cada día pálido y débil, con la mirada vacía. Su padre Richard no sabía qué más hacer. Trabajaba sin parar, evitando la casa siempre que podía, aunque la mansión tenía docenas de empleados. Amas de llaves, cocineros, jardineros, guardias de seguridad. Ninguno podía devolver la felicidad que alguna vez había habitado allí. Los pasillos estaban limpios, las comidas preparadas, las flores regadas, pero no había alegría. Las habitaciones resonaban con el eco del silencio. La ausencia de Adam en el comedor era evidente para todos, aunque nadie tenía ya el valor de mencionarlo. Richard había contratado a los mejores expertos médicos del país, con la esperanza de que pudieran ayudar a su hijo, pero todos fracasaron uno tras otro. Algunos decían que Adam comería cuando tuviera suficiente hambre. Otros temían algo peor, que ya se hubiera rendido por completo. Richard no mostraba sus sentimientos. Se negaba a hablar del accidente o de la muerte de su esposa. Se concentraba solo en reuniones, llamadas y viajes de negocios, fingiendo que el trabajo podría arreglar lo que había sucedido. Pero en lo más profundo estaba desesperado y destrozado, viendo cómo su único hijo se desvanecía lentamente ante sus ojos, sin saber cómo salvarlo. En una cálida y soleada tarde ocurrió algo inusual. Afuera, frente a la gran verja negra de la mansión, apareció una niña pequeña. Se llamaba Lucy. No era del vecindario rico. Parecía haber caminado mucho, quizá desde una villa cercana o un barrio pobre. Sus sandalias estaban casi rotas, y su ropa era vieja y descolorida de tanto uso. En la mano sostenía un pequeño trozo de pan seco y un poco duro, como si tuviera ya varios días. Se detuvo frente a la reja, no para pedir limosna ni para solicitar nada, sino porque había visto algo que llamó su atención. A través de las barras del portón, vio a un niño pálido sentado en silencio en un banco del jardín. Parecía una estatua. No sabía quién era ni por qué se veía tan triste, pero su curiosidad la hizo quedarse. Al principio no dijo nada, solo lo observó. Adam la notó. Había visto a muchas personas desde detrás de esa reja, conductores, carteros, vecinos. Pero esta niña era diferente. No tenía prisa. No parecía asustada ni nerviosa como los visitantes que solían venir a hablar con su padre. Lo miraba directamente, sin juicio en los ojos, solo con curiosidad. No sabía que él era el hijo de un multimillonario y no parecía importarle. Era simplemente una niña como él, una niña normal. Después de unos minutos, Lucy levantó su pedazo de pan como una ofrenda, como si preguntara: ¿Quieres un poco, Adam? No se movió, pero siguió mirándola. Por primera vez en 14 días, algo dentro de él cambió.
No porque tuviera hambre de pan, sino porque alguien lo estaba viendo no como a un niño enfermo, ni como al hijo de un rico, ni como a una tragedia, sino como a otro niño sentado en un banco. Había algo simple y honesto en Lucy. No intentó arreglar nada, no preguntó qué pasaba, no habló del accidente, ni de su madre, ni de comida, ni de médicos. Solo estaba allí con sus sandalias gastadas y sus pies cansados sosteniendo ese pequeño trozo de pan y mirándolo con calma. No esperaba nada a cambio. Y quizás por eso, por un segundo, Adam sintió algo que no había sentido en 2 semanas conexión. No era alegría, todavía no, pero era real. Sus labios temblaron levemente. Su boca seca y sin uso se curvó en una débil pero visible sonrisa. No fue porque quisiera comer ni por el pan. Fue porque Lucy había traído algo a su mundo que había desaparecido desde el accidente, un instante de presencia humana sin presión, sin miedo, sin tristeza. Dentro de la mansión nadie notó ese pequeño momento. La ama de llaves seguía quitando el polvo de los estantes. Los guardias miraban las pantallas de seguridad. Los cocineros preparaban el almuerzo que Adam no tocaría. Y Richard, encerrado en su oficina, observaba informes financieros con los ojos cansados. Pero afuera había ocurrido algo importante. Adam había sonreído. Algo diminuto, pero en medio de todo lo que había vivido significaba mucho. Lucy no aplaudió ni celebró, ni siquiera sonrió de inmediato. Simplemente asintió como diciendo, «Está bien, te veo». Luego aún, sosteniendo su pan, se sentó en la acera y miró alrededor como si tuviera todo el tiempo del mundo. No había prisa ni intención oculta, solo 2 niños a lados opuestos de una reja compartiendo un momento silencioso bajo el sol. Permanecieron así durante mucho tiempo. Ninguno dijo una palabra. Adam no se levantó. Lucy no se fue. El silencio entre ellos no era incómodo como antes. Era tranquilo como si ambos estuvieran pensando en algo importante. El trozo de pan duro seguía en su mano intacto, como si hubiera cumplido su propósito simplemente al existir. Por primera vez en días, Adam no estaba solo con su tristeza. Aún sentía el peso de lo sucedido, aún extrañaba profundamente a su madre. Pero ahora, había una niña fuera de la reja que no le pedía olvidar ni seguir adelante, ni explicar nada. Simplemente, estaba allí. Y eso marcaba la diferencia. Ningún adulto en la casa, ninguna cantidad de dinero, ninguna sesión de terapia había logrado lo que Lucy hizo en esos minutos silenciosos. Ella no intentó ayudar. Simplemente fue, y eso era exactamente lo que Adam había necesitado sin saberlo. Entonces, sin decir una palabra, Lucy se puso de pie. Miró a Adam una vez más y le dio una pequeña sonrisa. No forzada, no entusiasmada, solo simple. Una despedida que no se sentía como un final. Adam la observó alejarse sus sandalias golpeando el pavimento caliente. El pan seguía en su mano. No se lo había comido. Tampoco se lo había dado a él. Pero no importaba. Ese pequeño gesto, la oferta, la presencia, la quietud, habían cambiado algo dentro de él. No dijo nada mientras ella desaparecía en la esquina. No se movió del banco. Pero por primera vez en muchos días, la expresión en su rostro ya no estaba vacía. Tenía algo nuevo, una chispa, una pequeña grieta en el muro que había construido a su alrededor. No mucho, pero era un comienzo, uno real. Y todo había empezado porque una niña con ropa vieja se había detenido frente a la puerta de una mansión y había sonreído. Adam mantuvo la vista en la niña parada fuera de la reja. Ella no parecía nerviosa ni insegura. En cambio, actuaba como si fuera normal hablar con un desconocido sentado en un banco de jardín detrás de una valla alta. Lentamente extendió la mano. En ella tenía el mismo trozo de pan seco y una pequeña botella de plástico medio llena de agua. ¿Tienes hambre?, preguntó como si fuera la pregunta más natural del mundo. Su voz era tranquila, ni muy alta ni muy baja. No sonaba como alguien que intentara arreglarlo. Ni siquiera sonaba preocupada. Adam no respondió de inmediato. Su cuerpo permanecía quieto, pero sus ojos miraban el pan. 14 días habían pasado desde la última vez que había masticado algo. Su estómago ya ni siquiera gruñía. Pero esto no tenía que ver con el hambre. No extendió la mano hacia el pan porque estuviera hambriento. Lo hizo por otra cosa.
Algo simple, una mano extendida, no para forzarlo, no para exigir, sino para ofrecer. Por primera vez no se sintió como un paciente o un niño roto. Su mano tembló mientras se movía hacia el pan. Incluso ese pequeño gesto le exigió esfuerzo. Sus dedos tocaron el borde del trozo y Lucy no se apartó. Solo esperó pacientemente, sus ojos siguiendo su movimiento. Cuando finalmente tomó el pan, se sintió áspero y seco en su mano. No era cálido ni blando como la comida fresca que los cocineros le preparaban todos los días. Era duro y pequeño. Aún así lo levantó hacia su boca y dio un mordisco. La corteza le raspó los labios, pero no se detuvo. Sus dientes presionaron y por primera vez en 2 semanas comió algo sólido. No mucho, solo un bocado, pero fue suficiente. Dentro de la mansión, algunos empleados lo vieron a través de las ventanas. Se quedaron paralizados. Una ama de llaves dejó caer la cuchara que estaba secando. Un guardia de seguridad se acercó más a la pantalla que mostraba el jardín. Nadie habló. Todos habían intentado, suplicado y fracasado. Pero esa niña había logrado algo que nadie más pudo. Sin presión, sin herramientas, sin planes, lo había alcanzado. Lucy sonrió levemente cuando él terminó de masticar. Luego, sin pedir permiso, caminó alrededor de la reja, pasó junto a los guardias que no la detuvieron y entró al jardín. Se sentó en el césped junto a Adam, como si ese fuera su lugar habitual. No hizo más preguntas. En cambio, comenzó a hablar de cosas que no parecían importantes, de un perro que había visto persiguiendo una mariposa, de cómo su vecino siempre quemaba las tostadas, de que el pan que había traído solía ser blando hace 2 días. Adam no dijo mucho, solo escuchó. Pero mientras ella hablaba, algunas de sus frases captaron su atención. No eran frases normales, eran familiares. Las había escuchado antes, no de Lucy, sino de su madre. Lucy decía cosas como, hay que reír un poco incluso cuando es difícil, o las personas que se preocupan se mantienen cerca aunque estén lejos. Esas palabras despertaron algo en la memoria de Adam. No eran citas exactas, pero la forma en que las decía era muy parecida, demasiado parecida a cómo hablaba su madre. Entonces Lucy miró hacia el cielo y dijo, ¿sabes? Mi mamá solía decir, vivimos en los corazones de quienes realmente nos aman. Adam giró la cabeza rápidamente. La miró fijamente. Su rostro mostraba algo nuevo: reconocimiento, sorpresa, tal vez confusión. Esas mismas palabras. Su madre solía decirlas también, no una vez, sino muchas. Especialmente cuando hablaban de las personas que habían perdido. Las había escuchado sentado junto a ella en los aviones, a la hora de dormir, incluso durante la cena. No las había recordado en semanas, no desde el accidente. Pero ahora las palabras regresaban no como un recuerdo, sino como algo vivo dentro de él. Sus labios se movieron antes de que siquiera se diera cuenta. Con voz baja y suave susurró. La mía también solía decir eso. El momento no necesitaba nada más. Lucy no se sorprendió. Solo asintió como si tuviera sentido, como si los conectara de una manera que no necesitaba explicación. Se quedaron allí uno al lado del otro sin decir mucho después de eso. Adam no se volvió alegre ni lleno de energía de repente, pero algo era claramente distinto. Su rostro, normalmente vacío y distante, tenía ahora un leve rastro de emoción. Sus hombros, antes caídos y tensos, parecían más relajados. Lucy se recostó sobre sus manos y miró el jardín como si fuera cualquier lugar, no el patio trasero de un multimillonario. Señaló un pájaro en la cerca y dijo que parecía el jefe de todo el lugar. Adam no se rió, pero las comisuras de su boca se movieron un poco, casi como si quisieran sonreír otra vez. No fue forzado. No fue porque alguien esperara una reacción. Simplemente ocurrió. Lucy siguió hablando. No cambió su tono. No actuó como si hubiera hecho algo extraordinario. Para ella era solo una conversación. Pero para Adam era otra cosa. Ella no intentaba arreglarlo. Ella simplemente estaba allí, plenamente allí. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Dentro de la casa nadie interrumpió. No vinieron guardias a sacar a Lucy. Ninguna niñera corrió para alejar a Adam. Richard, todavía enterrado en su trabajo, no había visto nada de aquello.
Pero el ambiente en la mansión había cambiado. Era algo pequeño, casi invisible, pero estaba allí. El niño que no había hablado ni comido, lo había hecho ambas cosas en la misma hora. Y no fue gracias a médicos ni a medicinas. Fue por una niña que apareció sin invitación con un trozo de pan seco y una botella de agua. Ese puente emocional, el que todos habían intentado construir con herramientas sofisticadas y planes complicados, había sido levantado en una sola tarde por una niña que ni siquiera sabía lo que hacía. Lucy no conocía a los terapeutas, ni sabía del accidente. No sabía quién era el padre de Adam, ni el silencio que dominaba la mansión. Pero había creado una conexión, una que finalmente había acercado a Adam un poco más al mundo que lo rodeaba. A medida que el sol bajaba en el cielo, Lucy se levantó. Se sacudió el pasto de los pantalones cortos y recogió su pan y su botella de agua. No se despidió de forma dramática. No abrazó a Adam ni prometió volver. Solo le dio una mirada tranquila y dijo: «Nos vemos». Adam no respondió, pero la miró mientras caminaba hacia la reja. Sus ojos la siguieron hasta que desapareció de su vista. Luego bajó la mirada hacia el trozo de pan que aún sostenía en la mano. No lo había terminado, pero tampoco lo había dejado caer. Por primera vez en 2 semanas, el silencio a su alrededor no se sentía tan pesado. No lo aplastaba, simplemente existía, y quizás eso estaba bien. Permaneció en el banco un poco más pensando en las palabras que habían compartido, especialmente aquella frase que los había unido, la que ambas madres solían decir. Algo dentro de él se sentía menos vacío. No lleno, solo menos vacío. Era el comienzo de algo nuevo, algo pequeño pero real, algo que había empezado con una sonrisa imposible. En el momento en que Adam dio un mordisco al pan, todo dentro de la mansión cambió. La noticia no se anunció, no se comunicó con un mensaje. Se difundió de manera natural, como si las paredes mismas la hubieran susurrado. Una de las empleadas la vio a través de la ventana de la cocina. Dio un grito ahogado y corrió a avisar a la señora Miller, la jefa de las amas de llaves. Ella se detuvo sin poder creerlo. Adam había comido. Durante 2 semanas todos lo habían visto consumirse negándose a todo. Los médicos habían ido y venido con rostros tristes. Pero ahora, gracias a una niña de ropa gastada, lo imposible había ocurrido. Los empleados comenzaron a asomarse al exterior tratando de no hacerlo evidente. Nadie quería arruinar el momento, pero la escena era clara. El niño, antes pálido y vacío, estaba sentado sobre el césped masticando lentamente. La niña a su lado sonreía mientras hablaba de algo que nadie podía oír. No se trataba solo del pan, era la conexión. La manera en que él la miraba, la escuchaba, respondía. Había ocurrido algo real, y nada en aquella casa volvería a ser igual. Cuando Richard recibió la noticia, estaba en una reunión con varios socios de negocios. La llamada vino del jefe de seguridad. Breve y directa. «Su hijo comió algo, señor». Al principio Richard no entendió. «¿Qué quieres decir?», preguntó. La respuesta fue clara. «Está comiendo pan con una niña en el jardín». Richard se quedó inmóvil. El bolígrafo cayó de su mano y no respondió a las preguntas de sus asistentes. Sin decir una palabra se levantó, salió de la sala y se dirigió directamente a su coche. El chofer apenas tuvo tiempo de arrancar cuando Richard le ordenó acelerar. Cuando llegaron a la mansión, Richard ni siquiera esperó a que el portón se abriera por completo. Corrió hacia el interior, pero para cuando llegó al jardín, la niña ya se había ido. Adam estaba acostado en el sofá de la sala profundamente dormido. Su rostro se veía diferente, no sonriente, pero sí en paz, más tranquilo. La tensión profunda que siempre cargaba se había desvanecido lo suficiente como para notarse. Richard se quedó inmóvil, observando a su hijo tratando de entender lo que había ocurrido en su ausencia. Nadie tenía respuestas. Las grabaciones de seguridad mostraban solo lo que ya sabían. Una niña se había acercado a la reja, había ofrecido un pedazo de pan y de algún modo se había conectado con Adam de una manera que nadie más pudo. Richard hizo preguntas una tras otra. ¿Quién era? ¿Cómo entró? ¿Por qué nadie la detuvo? Pero no había enojo en su voz, solo confusión. No le importaba su ropa ni de dónde venía.
Solo le importaba lo que había hecho. Todos los expertos, todas las sesiones de terapia, todos los tratamientos costosos, y ninguno había logrado que Adam comiera o hablara. Pero una niña con palabras simples y un trozo de pan seco lo había alcanzado. Esa noche, Richard no pudo dormir. Pasó horas dándole vueltas a todo en su mente. Se sentó en la misma silla donde solía sentarse con su esposa y su hijo, recordando los viejos tiempos. Aún no lo entendía, pero algo había cambiado. No solo en Adam, sino en toda la casa, en él, en todo. A la mañana siguiente Lucy volvió. Esta vez traía una pequeña bolsa de papel con 2 pedazos de pan fresco dentro. Los guardias la reconocieron y la dejaron pasar sin hacer preguntas. Caminó por el jardín como si perteneciera allí, aunque por su aspecto era evidente que no. Adam ya estaba sentado en el mismo banco de antes. Cuando la vio, sonrió. Una sonrisa real, no fingida. Ella le entregó un trozo de pan y se sentó otra vez a su lado. No se apresuraron a hablar. Se quedaron en silencio un rato. Luego, lentamente, comenzó la conversación. Adam le contó pequeñas cosas, cómo no había hablado con nadie en días, cómo todo se sentía frío y vacío después del accidente, cómo no entendía por qué su madre tenía que irse. Su voz era suave y temblorosa, pero siguió hablando. Lucy no lo interrumpió. Escuchó, de verdad escuchó. Cuando su voz se quebraba o hacía pausas, ella esperaba. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no lloraba en voz alta. Lo dejaba hablar a su manera en su tiempo. Con el paso de los minutos, Adam se sintió más cómodo. Habló del avión. Dijo que recordaba el sonido antes del impacto. Recordaba tomar la mano de su madre. Y luego el silencio. Después de eso, todo fue oscuridad. Cuando despertó, ella ya no estaba. Dijo que no sabía cómo sentirse. Enojado, triste, perdido. Quizá todo a la vez. Dijo que todos esperaban que mejorara, pero nadie entendía lo que se sentía perderla. Sentía que había perdido más que a una persona. Había perdido la parte de sí mismo que sabía cómo sonreír, cómo reír, cómo preocuparse. Lucy no intentó explicarlo ni darle consejos. Simplemente dijo, «Lo entiendo». Su voz no era fuerte ni dramática. Era tranquila, simple, honesta. Entonces Adam, con la mirada aún fija en sus manos, preguntó en voz baja, «¿Tú también has perdido a alguien, Lucy?» Lo miró durante unos segundos antes de responder. «He perdido cosas importantes», dijo, «pero aprendí que hay cosas que nadie puede quitarnos. Los recuerdos». No fue incómodo ni quedó inconcluso. Adam la miró y asintió como si comprendiera lo que quería decir. Los dos terminaron su pan. No fue un desayuno elegante, pero se sintió bien. No había presión ni expectativas. Solo 2 niños sentados en un jardín compartiendo pedazos de sus vidas. Richard observaba desde dentro de la casa escondido tras una cortina. No quería interrumpir. Ni siquiera quería ser visto. Todo lo que podía hacer era mirar y sentir una mezcla extraña de emociones, tristeza, alivio, y algo parecido a la esperanza. Estaba claro ahora que la niña había iniciado algo que nadie más pudo. No era terapeuta. No traía herramientas ni instrucciones. Solo escuchaba, y eso marcaba toda la diferencia. A medida que avanzaba el día y el sol subía en el cielo, Lucy se levantó y se sacudió las migas de las manos. No prometió volver. No lo necesitaba porque Adam ya lo sabía. La puerta estaba abierta ahora y todo había comenzado con un trozo de pan y un recuerdo. Adam se levantó del banco del jardín y miró a Lucy. Dudó por un momento, luego le hizo una seña para que lo siguiera. Ella no preguntó a dónde iban y él no explicó. Caminó lentamente hacia la mansión y Lucy lo siguió en silencio mirando alrededor de aquella gran casa. Los empleados adentro los vieron pasar, pero nadie los detuvo. Adam la guió por el pasillo y subieron las escaleras hasta detenerse frente a una puerta. El picaporte parecía intacto y el aire alrededor se sentía pesado. Se quedó quieto con la mano sobre la perilla. «Nadie ha entrado aquí desde que ella murió», dijo en voz baja. Lucy esperó. No lo presionó ni hizo preguntas.
Después de unos segundos, Adam giró la perilla y abrió la puerta. La habitación estaba tenue y silenciosa. Nada había sido movido. Los juguetes seguían en el estante, los libros apilados sobre la pequeña mesa, la ropa doblada en la esquina. Todo seguía igual. Adam entró lentamente y fue directo al armario. Se agachó, apartó unas cajas y sacó una cajita de madera. Se sentó en el suelo con la caja sobre las piernas y la abrió con cuidado. Dentro había fotografías, no cientos, solo las suficientes para llenarla. Le entregó algunas a Lucy. Ella se sentó a su lado y comenzó a mirarlas una por una. Había fotos de Adam y su madre en la playa riendo bajo el sol. Otras mostraban fiestas de cumpleaños, pasteles desordenados y globos brillantes. Algunas eran en casa, momentos simples de cada día. La madre de Adam sonreía en todas. Tenía un rostro cálido y ojos bondadosos. Lucy no dijo nada al principio. Sostenía cada foto con cuidado como si fueran frágiles. Era hermosa, dijo finalmente. Adam no habló. Solo asintió despacio con los ojos fijos en una foto donde su madre lo abrazaba con fuerza. Mientras la miraba, su rostro comenzó a cambiar. Sus labios temblaron, sus ojos se llenaron de agua. Intentó parpadear para contenerlo, pero no pudo. La primera lágrima rodó por su mejilla, luego otra y otra más. Pronto no pudo contenerlas. Su cuerpo tembló y por primera vez desde el accidente lloró. Lucy no lo interrumpió. No le pidió que se detuviera ni le dijo que todo estaría bien. Simplemente se acercó y lo rodeó con los brazos. No lo abrazó con suavidad. Lo sostuvo con fuerza como si necesitara evitar que se desmoronara. Adam no se resistió. Se inclinó sobre su hombro dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Durante varios minutos permanecieron así rodeados por la quietud de la habitación y los recuerdos atrapados en ella. Las fotos quedaron esparcidas a su alrededor, cada una mostrando momentos de amor y felicidad que parecían de otra vida. Adam no sabía cuánto tiempo había estado llorando, pero sentía como si algo pesado se estuviera alzando lentamente desde dentro de él. No estaba de repente bien, pero el dolor ya no estaba encerrado. Salía y alguien estaba allí para verlo, para quedarse con él a través de ello. Eso marcaba la diferencia, eso lo hacía real. Lucy lo sostuvo sin necesidad de decir una sola palabra. Su presencia fue suficiente y su silencio lo hizo sentirse menos solo. Después de un rato, Adam se incorporó y se secó la cara con la manga de su camisa. Volvió a mirar las fotos. Sus manos aún temblaban un poco. Lucy lo observó, pero no habló hasta que él lo hizo. ¿Sabes por qué no comí nada después de que ella se fue?, preguntó con voz baja. Porque cuando como por un momento la olvido. Y no quiero olvidarla. La miró esperando ver si lo entendía. Ella no respondió enseguida. En cambio, le tocó el pecho suavemente colocando su mano sobre su corazón. Ella está aquí, dijo. Comer no hará que se vaya. Sonreír no traiciona su memoria. Es honrarla. Sus palabras eran simples. No complicadas, no dramáticas, solo verdaderas. Adam miró su mano sobre su pecho. Respiró lentamente como intentando sentir algo que siempre había estado allí pero que nunca había notado. Su corazón aún latía. Seguía vivo. Y tal vez, solo tal vez su madre seguía siendo parte de él de alguna forma. Adam permaneció en silencio, pero sus ojos mostraban que pensaba. Asintió despacio, todavía inseguro, pero más abierto que antes. Miró alrededor de la habitación. Todo dentro se había sentido congelado desde el accidente, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero ahora con Lucy sentada allí, la habitación se sentía diferente. Ya no estaba llena solo de recuerdos. Estaba llena de algo más, un paso hacia adelante. Tomó una foto de él y su madre riendo en un picnic. Él sonrió un poco. Fue una sonrisa pequeña pero real. Le entregó la foto a Lucy y ella también sonrió. No hablaron mucho después de eso. Simplemente se quedaron allí pasando las fotos una a una, compartiendo el silencio. No había prisa. Por primera vez, Adam no sintió que debía huir de los recuerdos. Ya no tenía miedo de que se desvanecieran. Ahora lo entendía. Los recuerdos eran parte de él. No necesitaban estar encerrados para protegerlos.
Necesitaban compartirse, recordarse, sentirse. Así era como seguían vivos. Así era como él podía comenzar a sanar. Antes de salir de la habitación, Adam miró nuevamente la caja. Colocó con cuidado las fotos dentro y la cerró. Se levantó despacio y observó el cuarto una vez más. Ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un lugar donde alguna vez había vivido el amor, y quizá aún lo hacía. Lucy se levantó con él. Se sacudió las manos sobre los pantalones cortos. No dijo nada más. No era necesario. Caminaron juntos hacia la puerta. Adam la abrió y salieron al pasillo. El aire fuera de la habitación se sentía más liviano. No todo estaba arreglado. Aún estaba triste, aún era frágil. Pero algo había cambiado. Había enfrentado la habitación. Había compartido su dolor. Y sobre todo, había aprendido que comer, reír y vivir no significaban olvidar. Significaban llevar a su madre consigo de una manera diferente. Mientras caminaban por el pasillo, uno al lado del otro, Adam miró a Lucy y asintió. Fue un gesto real lleno de significado. Porque ahora por primera vez miraba la comida como algo que podía representar vida, no pérdida. Al tercer día ocurrió algo que nadie en la mansión esperaba. Adam, quien había pasado semanas negándose a comer sin hablar, casi sin moverse, se sentó en la pequeña mesa del jardín y se comió un sándwich entero. Lucy lo había preparado ella misma con los ingredientes que el personal le había dado: pan blanco simple, un poco de queso y una rodaja de tomate. Nada lujoso, nada especial. Pero Adam lo comió. Al principio lentamente, luego con más confianza. El sándwich no era grande, pero terminó cada bocado. Varios empleados reunidos cerca de las ventanas o fingiendo trabajar afuera, lo miraban sin poder creerlo. El famoso chef que había intentado todos los platos de su colección para tentarlo, soufflés, pastas, guisos, se quedó de pie junto a la entrada de la cocina completamente en silencio. No dijo una palabra, solo observó al niño masticar con calma. La señora Miller, que llevaba más de una década con la familia, se tapó la boca y secó una lágrima de su mejilla. Para ella era como presenciar un milagro. Richard llegó durante los últimos bocados. Se quedó congelado en la puerta sin saber qué decir ni cómo actuar. Caminó lentamente por el jardín, observando a su hijo sentado junto a Lucy. Había notado avances el día anterior, pero esto era distinto. El niño, que no comía ahora, compartía una comida frente a todos. Se agachó junto a la mesa y preguntó con suavidad: «¿Cómo te sientes, hijo Adam?». No lo miró de inmediato. Aún masticaba el último trozo de pan. Luego levantó la vista y respondió: «Ella realmente me escucha». Esa frase golpeó a Richard más fuerte de lo que esperaba. No supo qué responder, así que no lo hizo. Solo asintió levemente y se levantó. El peso de esas palabras lo acompañó el resto del día. Desde ese momento, Richard comenzó a observar a Lucy con atención, no porque no confiara en ella, sino porque no la comprendía. No tenía dinero, ni educación formal, ni formación terapéutica. Era una niña de la calle. Y sin embargo, había logrado algo que los médicos más costosos y los cuidadores profesionales no pudieron hacer: que Adam se sintiera visto, escuchado, seguro. En los días y semanas siguientes, Lucy empezó a ir a la mansión cada mañana. Nunca pedía nada. Los guardias ya sabían su nombre. El personal la recibía con una sonrisa. A veces traía pan fresco, otras solo historias o dibujos. Adam la esperaba en el mismo lugar del jardín. Se volvió una rutina. Se sentaban bajo el mismo árbol junto al banco y hablaban durante horas. Adam volvió a reír. Hacía preguntas. Dibujaba aviones, flores y a su madre. Los crayones que habían permanecido intactos en su habitación volvían a usarse. El comedor que antes evitaba volvió a formar parte de su día. No comía mucho, pero comía algo. El cambio no fue inmediato, pero era evidente. La casa, que había parecido un museo de tristeza, comenzó poco a poco a revivir. Los empleados sonreían más. El jardín, antes apagado y vacío, se convirtió en el centro de todo. Las flores parecían más brillantes, aunque nadie las hubiera replantado. Había movimiento, calidez y algo parecido a la paz.
La señora Miller solía observarlos desde la ventana de la cocina. No los interrumpía. Solo los miraba a veces sujetando un trapo como si eso la ayudara a mantenerse firme. El chef incluso le preguntó a Lucy si quería ayudarlo a cocinar algo. Una tarde prepararon galletas juntos. Quedaron demasiado saladas, pero Adam se comió una de todos modos, y le levantó el pulgar en señal de aprobación. Lucy se rió tan fuerte que cayó hacia atrás sobre el césped, y Adam también se rió. Era ese tipo de risa fuerte que llena un espacio y hace que la gente se detenga y sonría. Los guardias la escucharon desde la entrada. El jardinero dejó de podar los arbustos solo para oírla. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la risa de un niño volvió a la mansión. Richard desde el balcón lo vio todo. No dijo mucho. Permaneció en silencio pensativo. No sabía cómo agradecerle a Lucy, ni siquiera si debía hacerlo. Ella no parecía querer agradecimientos. Venía y daba sin pedir nada a cambio. Lo que ofrecía no era grande ni costoso, pero era real, y eso lo cambiaba todo. Entonces, una tarde ocurrió algo extraño. Lucy regresaba al jardín después de ir al baño cuando pasó por el pasillo de la cocina. La puerta del cuarto de lavado estaba entreabierta y escuchó voces. Por curiosidad se detuvo. Eran 2 empleadas conversando. No sabían que ella estaba cerca. Una de ellas, doblando toallas, dijo: «Es una locura cuánto cambió esa chica todo. Si tan solo lo supiera». La otra respondió: «Sí, si llegara a enterarse de la verdad, no sé cómo reaccionaría. Pobrecita, seguro cree que la dejan entrar solo por amabilidad». La primera mujer añadió: «La dejan venir porque el jefe vio resultados. Todo se trata de Adam. Una vez que esté bien, ¿quién sabe qué pasará con ella?». Lucy se quedó inmóvil. No se movió. Su corazón empezó a latir más rápido. Retrocedió despacio y regresó al jardín sin decir una palabra. Sonrió al ver a Adam, pero su mente estaba en otro lugar. Seguía escuchando esas frases en su cabeza, una verdad oculta, una que podía cambiar todo lo que creía saber. El resto de la tarde transcurrió en silencio. Lucy no mencionó lo que había oído. Se rió de los chistes de Adam, escuchó sus historias, pero sus sonrisas eran más pequeñas, y sus ojos parecían un poco distraídos. Adam no notó mucho. Hablaba de un dibujo en el que estaba trabajando una imagen de la flor favorita de su madre. Lucy asintió, pero las palabras del pasillo seguían repitiéndose en su mente. ¿Realmente la querían allí? ¿Había sido todo parte de un plan? ¿Solo era útil para la recuperación de Adam y nada más? La calidez que antes sentía en la mansión ahora parecía incierta. La amabilidad del personal se sentía complicada. No sabía qué pensar, pero sabía una cosa: algo había cambiado. Una simple conversación escuchada por accidente ahora pesaba sobre ella como una piedra en el bolsillo. Ese día estuvo más callada. Caminó hacia su casa con pasos lentos, y cuando el sol se ocultó detrás de los altos portones de la mansión, Lucy supo que lo que había descubierto tal vez no cambiaría lo que sentía por Adam, pero sí podría cambiar todo lo demás. Lucy se sentó sola sobre un muro bajo cerca del jardín de la mansión, pensando en lo que acababa de descubrir. Miraba las hojas en el suelo mientras jugaba con el borde de su sandalia con un dedo. Más temprano ese día había oído algo que lo cambiaba todo. La madre de Adam no había planeado estar en ese vuelo. Había ocupado el lugar de otra persona, alguien que trabajaba para Richard. Se suponía que sería un viaje rápido de negocios al extranjero. Richard había insistido en que fuera confiando en que ella podría manejarlo mejor. Lucy había escuchado a 2 empleados comentarlo como si fuera un hecho conocido, aunque nunca dicho en voz alta. No hizo preguntas, solo escuchó, y esas palabras se quedaron en su mente. La idea giraba una y otra vez en sus pensamientos. Adam había sufrido tanto. Se había negado a comer, a hablar, a sonreír durante 2 semanas. Pero todo ese dolor había comenzado por una decisión que Richard tomó. Una decisión que cambió sus vidas para siempre. Lucy no sabía si Adam lo sabía, pero ella sí, y ese conocimiento pesaba. Más tarde ese mismo día, Lucy caminó hacia la reja de la mansión como siempre. Pero esta vez Richard ya estaba allí. De pie junto al portón con su habitual traje oscuro y los brazos cruzados, parecía serio pero también inseguro.
Cuando la vio, dio unos pasos hacia adelante. Su voz fue tranquila, casi nerviosa. ¿Podemos hablar, Lucy? Se detuvo sorprendida. Asintió. Él la condujo hasta un banco justo dentro de la entrada. Por un momento solo la miró como si buscara por dónde empezar. Finalmente dijo: «He estado observándote con mi hijo y necesito entender quién eres». Lucy lo miró sin miedo. Su voz fue firme. «No soy nadie especial», dijo. «Solo escuché cuando nadie más lo hacía». Richard no respondió de inmediato. Bajó la mirada a sus manos y su tono cambió más suave. «No supe cómo ayudarlo», admitió. «Aún no lo sé. Me escondí en el trabajo. Pensé que darle espacio era lo mejor que podía hacer. Pero ahora veo que estaba equivocado. Yo la empujé a ir», dijo sin mirarla. «Ese vuelo. No era su trabajo. Nunca debí pedírselo. Solo aceptó para ayudarme». Su respiración se volvió irregular. Cuando el avión cayó, la perdí. Pero más que eso, perdí la capacidad de enfrentar lo que había hecho. Me cerré. Dejé solo a Adam. Pensé que el tiempo lo arreglaría, pero no lo hizo. Lucy no lo interrumpió. Solo escuchó con el rostro sereno pero atento. Richard volvió a mirarla. «Ahora no sé cómo ser un padre para él. Siento que todo lo que hago está mal. No sé por dónde empezar». Lucy respiró hondo y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Él no necesita un padre perfecto», dijo. «No necesita a alguien que lo sepa todo. Solo necesita a alguien que esté ahí, alguien que se quede». Sus palabras no fueron largas ni profundas, pero lo golpearon con fuerza. Richard la miró con los ojos vidriosos y asintió lentamente. El sol ya se había puesto cuando Richard se levantó del banco. No regresó corriendo a la casa. Caminó despacio pensando en todo. Lucy permaneció cerca de la reja observando cómo desaparecía por la entrada. Arriba en su habitación, Adam estaba sentado en el suelo organizando sus dibujos. Había hecho un boceto del jardín y le estaba agregando colores al cielo. Cuando escuchó un golpecito en la puerta, se detuvo. Era suave, pero claro. Adam no respondió enseguida. Pasaron unos segundos y el golpe se repitió. Luego, oyó la voz de su padre. «¿Puedo pasar?» Adam miró la puerta confundido. Richard no había ido a su habitación en semanas. Solía evitarla por completo. Después de una pausa respondió en voz baja: «Sí». La puerta se abrió lentamente y Richard entró. Miró alrededor del cuarto los libros, los crayones, la foto de la madre de Adam en el estante. Luego miró a su hijo. «Quería preguntarte algo», dijo. «¿Podrías contarme sobre ella?» Sobre mamá, Adam no se movió, pero tampoco dijo que no. Richard avanzó un poco más y se sentó al borde de la cama. No intentó controlar la situación, no hizo preguntas de inmediato. Solo esperó. Adam se levantó, fue al estante, tomó el portarretrato y se lo llevó. Se sentó en el suelo frente a su padre y se lo entregó. «Esta era su foto favorita», dijo Adam. Decía que la hacía parecer más alta. Richard soltó una pequeña risa, un sonido extraño para él, pero cálido. «Siempre bromeaba con eso», dijo. La habitación quedó en silencio por unos segundos. Luego Adam empezó a hablar despacio al principio. Le contó a Richard sobre el picnic que habían tenido antes del viaje, sobre el juego que ella había inventado con palitos y hojas, sobre cómo solía arroparlo por las noches y contarle historias sin libros, solo con su imaginación. Richard escuchó sin interrumpir. Miró la foto mientras Adam hablaba y sus ojos se humedecieron. No era un discurso, era un momento. Un padre y un hijo enfrentándose por fin a algo que ambos habían evitado durante demasiado tiempo. Permanecieron así por un buen rato. Richard no trató de dar consejos. No dijo cosas como «está en un lugar mejor» o «el tiempo lo cura todo». Solo escuchó del mismo modo en que Lucy lo había hecho. Por primera vez se permitió sentir el dolor junto a su hijo, en lugar de esconderse de él. Adam no lloró como lo había hecho con Lucy, pero su voz se quebró una o dos veces. Y cuando eso pasó, Richard no apartó la mirada. Permaneció presente. Se quedó con él. La conexión no fue perfecta, no fue una escena grande ni dramática,
pero fue real, y eso bastaba por ahora. Eventualmente Adam dijo que a su madre le gustaban los panqueques de plátano. Richard sonrió. Los hacía todos los domingos. Ambos rieron no fuerte, pero juntos. Esa risa fue diferente. No venía del pasado. Venía del presente, de algo compartido, de un nuevo comienzo. Cuando la noche avanzó, Richard se levantó y dijo: «Gracias por contarme». Adam asintió. Cuando Richard llegó a la puerta, se giró y lo miró una vez más. Adam no apartó la vista, lo dejó entrar. Las noches en la mansión comenzaron a cambiar lentamente. Ya no eran frías ni silenciosas. Richard había empezado a pasar tiempo con Adam antes de dormir. A veces hablaban, a veces solo se sentaban juntos sin decir nada. No siempre era fácil, pero Richard lo intentaba. Cada noche aprendía algo nuevo: los juegos favoritos de su hijo, las historias que su esposa solía contarle, y cuánto se había perdido mientras se escondía tras el trabajo. Cuanto más hablaban, más comprendía Richard lo poco que conocía a su propio hijo. También se dio cuenta de cuánto había guardado Adam dentro de sí. Algunas noches, Adam compartía recuerdos que hacían sonreír a ambos. Otras noches lloraba, y Richard permanecía a su lado sin irse. Fue durante esas noches que empezaron a reconstruir algo roto, no con grandes palabras ni gestos heroicos, sino con presencia, simplemente estando allí. Lucy no estaba durante esos momentos, pero todos sabían que ella era la razón por la cual esos momentos podían existir. Sin ella, nada de ese cambio habría comenzado. Ella había abierto la primera puerta. Mientras tanto, Lucy se convirtió en parte de la vida diaria de la mansión. Ya no la trataban como a una extraña. El personal la saludaba con sonrisas genuinas. No le pedían limpiar ni servir. Estaba allí porque importaba. Cada mañana llegaba temprano y Adam ya la esperaba en el jardín. Compartían el desayuno, normalmente algo simple: pan tostado, fruta y a veces panqueques, si el chef le permitía ayudar en la cocina. A Adam le encantaba cuando ella echaba demasiado jarabe por accidente o intentaba voltear los panqueques y fallaba. Reían no porque fuera gracioso, sino porque se sentía normal. Durante las tardes, Lucy y Adam dibujaban juntos. Usaban crayones viejos, lápices de colores y cualquier hoja que encontraran. No necesitaban juguetes ni aparatos electrónicos. Su tiempo se llenaba de historias, dibujos y conversaciones. A veces inventaban personajes o hablaban de sueños. Fue en esos momentos tranquilos cuando la mansión, antes llena de silencio y tristeza, empezó a sentirse viva otra vez. Las paredes que antes resonaban vacías, ahora guardaban nuevos sonidos, risas, charlas, vida. La mansión cambió de maneras que todos podían ver. Las comidas ya no eran silenciosas. Richard, Adam y Lucy comían juntos, sentados en la misma mesa como una verdadera familia. No hablaban de trabajo ni de problemas. Hablaban de cosas simples: lo que Adam había dibujado, lo que Lucy había visto camino a la casa, o qué querían cocinar después. Lucy le enseñaba a Adam a preparar platos sencillos: sándwiches, huevos revueltos o ensalada de frutas. Incluso crearon sus propias tradiciones. Una era tomar café y jugo en el jardín cada mañana, sin importar el clima. Otra era hacer pequeños picnics en el césped, aunque solo tuvieran galletas y agua. Esas tradiciones eran pequeñas, pero hacían que cada día fuera especial. El personal, antes siempre serio y callado, ahora caminaba por los pasillos con pasos más ligeros. En la cocina sonaba música suave. Las habitaciones ya no estaban cerradas ni oscuras. Incluso el jardín se veía diferente, no por nuevas flores o decoraciones, sino por las personas que lo habitaban. Las personas habían cambiado y con ellas todo lo demás. Una tarde, después de una comida tranquila en el patio, Richard le pidió a Lucy que se quedara un poco más. Ella lo siguió hasta su despacho. No era un lugar frío ni tenso como antes. La habitación también había cambiado. En el escritorio había fotos familiares, incluso una de Adam y su madre. Richard la miró no como empresario, sino como padre. «Necesito decirte algo», comenzó despacio. «No solo salvaste a mi hijo, también me salvaste a mí». Su voz era firme pero llena de sentimiento.
Lucy no supo cómo responder. No estaba acostumbrada a recibir elogios. No estaba acostumbrada a que la vieran como alguien importante. Simplemente sonrió mirando hacia abajo. No quería llorar, así que se quedó en silencio. Richard no esperaba más. Asintió y le dio las gracias una vez más. Ese momento significó mucho para ambos. Fue tranquilo, honesto y real. Lucy salió del despacho con una sensación extraña. Se sentía apreciada, pero también sentía algo más miedo. Un miedo pequeño enterrado profundamente de que todo aquello fuera demasiado bueno para durar. No podía olvidar de dónde venía. Mientras caminaba por el jardín más tarde ese día, miró a su alrededor e intentó comprender todo lo que sentía. El lugar se veía cálido, seguro, lleno de amor. Algo que pocas veces había sentido en su vida. Los bancos, los árboles, incluso los escalones que llevaban a la cocina tenían ahora recuerdos. Pero al mismo tiempo sus pensamientos se volvieron pesados. Este no es mi mundo, pensó. Solo soy una chica de la calle. No lo dijo en voz alta, pero lo repitió en su mente. No pertenecía a la riqueza, ni a las casas elegantes, ni a los lugares seguros con portones y guardias. Una parte de ella todavía esperaba que todo terminara de repente, que un día alguien dijera que no podía volver, que todo desaparecería como un sueño. Así que incluso cuando reía o sonreía, una parte de ella se contenía. Tenía miedo de esperar demasiado. Miedo de enamorarse de una vida que quizás nunca sería completamente suya. Intentó concentrarse en el presente, en las personas que la querían, en los recuerdos que estaban construyendo. Pero el miedo seguía allí silencioso en su pecho. Sin embargo, el destino no siempre sigue al miedo. A veces las cosas continúan no por el lugar del que alguien proviene, sino por lo que aporta a los demás. Lucy no tenía una casa grande, ni un apellido famoso, ni ropa elegante. Pero había cambiado vidas. Le había dado a Adam algo que nadie más pudo: comprensión, paciencia y confianza. Y había ayudado a Richard a redescubrir lo que significaba ser padre. Ese tipo de cambio no desaparece. Aunque Lucy sentía que no pertenecía, la verdad era diferente. Ella había creado su propio espacio no por fuerza, sino por bondad. No necesitaba encajar en el mundo de la mansión fingiendo. Había moldeado ese mundo simplemente con su presencia. Y aunque a veces seguía dudando, los demás no. Ellos no veían a una niña de la calle. Veían a Lucy, la chica que llegó con un trozo de pan seco y devolvió algo que nadie podía comprar: esperanza. El futuro no era claro, aún quedaban preguntas. Pero una cosa era segura: su historia allí no había terminado. El destino tenía otros planes. Habían pasado meses, y todo en la mansión era distinto. Todo se veía más brillante, más cálido, más vivo. Lo que antes había sido un lugar lleno de silencio y tristeza, se había convertido en un hogar lleno de vida y rutina. Adam ahora reía con facilidad y comía sin dudar. Hacía su tarea, ayudaba en la cocina y contaba historias de su día durante la cena. Richard también era más presente. Dedicaba tiempo a su hijo, hacía preguntas, escuchaba las respuestas y sonreía más a menudo. Lucy seguía siendo una parte diaria de sus vidas. Aún llegaba cada mañana, pero ahora se quedaba hasta más tarde. Continuaba aportando su energía, su amabilidad y su serenidad. Incluso el personal la veía de otro modo, no solo como la niña que ayudó a Adam, sino como alguien que realmente pertenecía allí. Un día Richard decidió organizar algo especial, una cena. Dijo que era para celebrar lo lejos que habían llegado. Invitó a algunos amigos cercanos y a personas que los habían apoyado durante el proceso. El personal preparó una comida preciosa. La casa se llenó de propósito. La larga mesa del comedor fue puesta con cuidado. Había velas en el centro, música suave en el fondo, y el aroma de la comida caliente llenaba el aire. Lucy llevaba un vestido sencillo que una de las empleadas la había ayudado a elegir, y Adam no paraba de decirle lo genial que se veía. Los invitados comenzaron a llegar, personas que conocían a la familia desde antes del accidente, algunos socios de Richard, y parte del personal que había estado con ellos desde el principio. Todos se reunieron alrededor de la mesa.
Richard hizo un breve discurso para comenzar agradeciendo a todos por su presencia, su paciencia y su apoyo en tiempos tan difíciles. Habló con honestidad diciendo que sanar no había sido fácil, pero que se había vuelto posible gracias al amor, el esfuerzo y a una niña que apareció cuando más la necesitaban. Todos sabían de quién hablaba. Lucy bajó la mirada avergonzada pero también orgullosa. Nunca había sido el centro de atención, nunca había recibido elogios frente a tanta gente. La velada continuó con risas, comida y anécdotas. Adam contó una historia divertida sobre la primera vez que Lucy intentó cocinar arroz y quemó el fondo de la olla. Todos rieron, incluida Lucy. El momento era ligero y feliz. No quedaba rastro de la tristeza que alguna vez había habitado esa sala. Cuando sirvieron el postre y todos volvieron a sentarse, Richard se levantó. Se aclaró la garganta y dijo que tenía algo importante que decir. La sala se quedó en silencio. Adam se inclinó hacia adelante sonriendo como si ya supiera lo que venía. Richard miró a Lucy y dijo: «Esta casa volvió a ser un hogar gracias a ti. Cambiaste nuestras vidas y no quiero que esto sea algo temporal». Hizo una pausa y miró alrededor de la sala. «Así que esta noche quiero pedir algo frente a todos los que están aquí». Se volvió hacia Lucy otra vez. «Lucy, ¿vivirías con nosotros? No como invitada, sino oficialmente como parte de nuestra familia». La habitación permaneció en silencio un momento. Todos miraron a Lucy esperando su reacción. Sus ojos se abrieron con asombro. Miró alrededor de la sala, luego a Richard. Le costaba hablar. Su corazón latía rápido y no sabía qué decir. Nunca había imaginado algo así. Siempre había sentido que solo estaba de paso, que esa vida no era suya. De repente Adam se levantó y gritó: «¡Di que sí, por favor!». Su voz rompió la tensión y varios se echaron a reír. Lucy lo miró. Luego miró a Richard y vio algo en sus ojos. No era lástima, no era caridad. Era otra cosa. Era amor. Era honestidad. Era familia. Su voz tembló un poco, pero respondió con claridad: «Quiero quedarme». Los invitados aplaudieron, algunos limpiándose las lágrimas. Adam corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, y Richard sonrió más emocionado de lo que quería mostrar. Ese momento fue real. No era un cuento de hadas grandioso. Eran dos personas que se habían encontrado a través del dolor y que habían elegido permanecer unidas por el cariño y el tiempo. Y ahora estarían juntos de verdad. En los días que siguieron, Lucy comenzó a mudarse oficialmente. El personal la ayudó a elegir una habitación en el segundo piso no muy lejos de la de Adam. No era grande, pero tenía una ventana que daba al jardín y paredes que podía decorar como quisiera. Y lo hizo. Llenó el espacio con cosas que la hacían feliz, dibujos, recortes de revistas, manualidades y pequeñas decoraciones hechas a mano. Usó hilo de colores para colgar sus bocetos favoritos y pegó fotos cerca de su escritorio. En su cama colocó una manta que había elegido ella misma, y los libros del estante eran una mezcla de historias donadas y otras que Richard le había comprado. Se convirtió en su espacio verdaderamente suyo. Lucy comenzó a unirse a Adam durante las lecciones estudiando con sus tutores. Al principio fue difícil. No había asistido a la escuela de manera constante, pero era inteligente y trabajadora. Los tutores la ayudaron a ponerse al día. Adam también la ayudó. La hacía reír cuando las matemáticas se complicaban y tenía paciencia cuando ella se frustraba. Poco a poco, Lucy empezó a creer que pertenecía a ese nuevo mundo. No perdió quién era. No intentó cambiar para encajar. En cambio, aportó algo nuevo a la casa, algo que antes no existía. Les recordó a todos, a Richard, a Adam, al personal, lo que realmente importaba: estar presentes, escuchar y cuidar unos de otros. Nunca olvidó de dónde venía, y eso la mantenía con los pies en la tierra. En la cena seguía agradeciendo al chef con una gran sonrisa. Seguía bromeando con los guardias en la puerta. Seguía sentándose en el jardín con Adam, hablando de sueños y tonterías. Pero ahora tenía una habitación en el piso de arriba. Tenía una llave de la puerta principal. Tenía un lugar en la mesa. Y más que nada tenía algo que ningún dinero podría comprar jamás: una familia. No una familia perfecta, sino una real.
Una familia que alguna vez estuvo rota, pero que poco a poco, pieza por pieza, se había reconstruido no con reglas ni rutinas, sino con amor, esfuerzo y segundas oportunidades. Y ahora esa familia tenía un miembro más, Lucy, oficialmente y para siempre. Adam y Lucy se volvieron más cercanos con cada día que pasaba. Desde el momento en que Lucy se mudó a la mansión, su vínculo solo creció. Tenían sus rutinas diarias, pero dentro de ellas siempre había espacio para la diversión, las charlas tranquilas y las pequeñas aventuras. Se despertaban casi a la misma hora y desayunaban juntos en la mesa de la cocina, normalmente, entre bromas y risas amistosas. Si a Adam no le gustaban sus huevos, Lucy le ofrecía los suyos. Si Lucy no encontraba sus calcetines, Adam fingía ser un detective y la ayudaba a resolver el misterio. Durante las clases con los tutores, se ayudaban mutuamente con las materias más difíciles. Por las tardes solían pasar tiempo en el jardín jugando juegos de mesa, dibujando en el patio, o simplemente tumbados en la hierba hablando de cualquier cosa que se les ocurriera. Compartían cosas que la mayoría de los niños no se atreverían a decir en voz alta: miedos, recuerdos, pensamientos graciosos. No lo planeaban. Sucedía de manera natural día tras día, como construir una amistad ladrillo a ladrillo. También aprendieron a sobrellevar los malos días y las pequeñas frustraciones del otro. A veces Adam se despertaba extrañando a su madre y permanecía callado todo el día. Lucy no lo forzaban a hablar. Solo se sentaba junto a él y le hacía compañía diciendo pequeñas cosas de vez en cuando, hasta que él estuviera listo. Otras veces Lucy se sentía abrumada por su nueva vida. No estaba acostumbrada a los tutores, a los horarios estructurados o a tanta atención. Cuando eso ocurría, se alejaba un poco, y Adam lo notaba. Entonces le llevaba un bocadillo o le contaba un chiste para romper el silencio. Aprendieron a leerse sin palabras. No siempre decían, estoy triste o necesito espacio, pero siempre lo sabían. También tenían sus pequeñas peleas, como cuando Lucy accidentalmente derramó agua sobre un dibujo de Adam, o cuando él se burló de su forma de cocinar. Pero esas discusiones nunca duraban. Siempre terminaban en risas, disculpas y una nueva broma compartida. A través de todo eso, entendieron algo importante: estarían el uno para el otro sin importar qué. Una tarde, después de pasar horas en el jardín jugando un juego inventado con palos y piedras, Adam se sentó en el césped respirando con fuerza. Lucy se dejó caer a su lado, sacudiendo la tierra de sus rodillas. El sol comenzaba a ponerse y el cielo se teñía de un naranja suave. Ambos estaban sudados y cansados, pero sonreían. Adam la miró con el rostro un poco rojo por el calor y los ojos brillantes, aunque sin lágrimas todavía. Lucy dijo, «Eres como la hermana que nunca tuve». Su voz era tranquila pero llena de sentimiento. Lucy se quedó inmóvil por un segundo. No esperaba esas palabras, pero cuando llegaron la golpearon fuerte. Se le cerró la garganta y los ojos se le llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de emoción profunda. Soltó una pequeña risa y dijo, «Y tú eres como mi hermano menor, aunque tengamos la misma edad». Se miraron por un momento, y luego ella pasó un brazo por encima de su hombro. Se quedaron así en silencio. Esa frase se quedó con ellos. Se convirtió en una verdad que ambos guardaron cerca. Desde ese día, la palabra hermanos ya no les sonaba extraña, aunque nadie más los llamara así. No necesitaban títulos oficiales para saber lo que eran el uno para el otro. Comenzaron a compartir más cosas, no solo comida o espacio, sino pequeños tesoros. Adam le regaló su cómic favorito. Lucy le dio una pulsera que había hecho con hilos sobrantes. Incluso crearon un cuaderno de dibujos compartido, donde ambos dibujaban una página de ella, otra de él, y una tercera donde mezclaban sus ideas. Cada rincón de la mansión guardaba un pedazo de su amistad. Dibujos pegados en el refrigerador, juegos de mesa en el porche, migas de galletas en la sala de lectura y garabatos en los cristales de las ventanas, hechos con marcadores lavables. Incluso el personal lo notaba. Sonreían al verlos correr por los pasillos o sentarse en el jardín a leer juntos. Richard, observándolos desde la ventana de su oficina o durante las comidas,
se sentía asombrado. No solo por el lazo entre ellos, sino por cómo lograban sanarse mutuamente solo con estar juntos. La casa misma había cambiado con el tiempo. Donde antes había quietud y silencio, ahora había movimiento y alegría. Los pasillos resonaban con risas a veces fuertes, a veces suaves. La cocina estaba llena de aromas de las pequeñas recetas que Lucy y Adam intentaban preparar juntos, algunas buenas y otras no tanto. Richard a veces cocinaba con ellos, o al menos los ayudaba a no quemar nada. Las noches se llenaban de películas o juegos de cartas en la mesa del comedor. La habitación de Lucy ya no era solo su espacio. También era un segundo lugar para Adam. Y el cuarto de Adam tenía algunas de las manualidades de Lucy colgadas en la pared. Eran un equipo. No porque alguien se lo dijera, sino porque ellos lo habían elegido así. Cuando uno de ellos estaba triste, el otro lo notaba enseguida. Cuando uno se entusiasmaba con algo, el otro lo celebraba igual. No pensaban en de dónde venían, ni en lo que había pasado antes, ni en lo que se suponía que debía ser. Simplemente vivían cada día juntos, y eso bastaba. Con el tiempo, la gente que los conocía por primera vez fuera de la mansión a veces preguntaba, ¿son hermanos? Ellos se sonreían y se miraban. A veces Adam respondía sí, sin dar más explicaciones. Otras veces Lucy simplemente asentía porque la verdad no necesitaba una historia larga. No necesitaba papeles ni apellidos iguales. Lo que tenían estaba construido sobre algo más fuerte: confianza, amor y tiempo. No había competencia entre ellos, ni celos, ni necesidad de demostrar nada. No trataban de ser una familia perfecta. Eran simplemente dos niños que habían perdido mucho y que de alguna manera se habían encontrado en medio de todo. Juntos habían llenado los espacios que antes se sentían vacíos. La casa ya no era solo un edificio grande. Era un hogar, un lugar lleno de calidez y risas. Un lugar donde una frase dicha en un jardín silencioso, «Eres como la hermana que nunca tuve», se había convertido en algo real. Y desde ese momento ambos lo supieron. No hacía falta haber nacido como hermanos para ser familia. Ya lo eran. Pasaron los años y todo se veía distinto. Adam ya no era el niño pequeño y callado que una vez se negó a comer y hablar. Se había convertido en un adolescente más alto, más seguro y lleno de vida. La mansión también había cambiado junto con él. Lo que alguna vez fue un lugar frío y silencioso, se había transformado en un verdadero hogar. Cada habitación tenía recuerdos, dibujos todavía pegados a las paredes, fotos de cumpleaños y fiestas, estanterías llenas de libros y juegos que él y Lucy habían elegido juntos. Lucy se había quedado. Era parte permanente de la familia. Seguía siendo ella misma, sencilla, auténtica, llena de bondad, pero ahora tenía sus propios sueños y planes. Adam y Lucy continuaban compartiéndolo todo, incluso cuando sus horarios se volvían más ocupados y la vida avanzaba. En la escuela, Adam era conocido por ser amable, atento y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Sus compañeros lo respetaban. Los profesores elogiaban su trabajo, pero una tarea en particular hizo que todo lo vivido cobrara un nuevo sentido. Era un ensayo sencillo. El tema: personas que cambiaron tu vida. No quería escribir algo genérico. Quería decir la verdad. Así que escribió sobre Lucy. No intentó hacerlo sonar elegante. Escribió con honestidad, recordando cómo fueron las cosas en realidad. Describió cómo durante el peor momento de su vida, después del accidente del silencio de la tristeza, Lucy apareció. No trajo nada costoso ni dijo palabras mágicas. Simplemente lo notó. Vio que estaba sufriendo y no apartó la mirada. No lo obligó a sonreír ni le exigió que mejorara. Le ofreció pan y compañía. Esperó a que él regresara a la vida a su propio ritmo. En su ensayo, Adam escribió: Lucy no me salvó con grandes palabras. Me salvó sentándose a mi lado cuando todos los demás estaban demasiado ocupados, asustados o confundidos. La familia no es la sangre. Es la gente que te toma de la mano cuando el resto del mundo se derrumba. No era solo un ensayo, era un pedazo de su corazón. Cuando Lucy lo leyó, no estaba preparada para lo mucho que la afectaría.
Había encontrado la copia impresa sobre la encimera de la cocina dejada allí sin importancia. Pensó que era otro trabajo escolar, pero al leer las primeras líneas, las manos comenzaron a temblarle. Cuando llegó a la última frase, tenía las mejillas empapadas. Se sentó en una de las sillas de la cocina sosteniendo el papel con fuerza. No es que no supiera lo que Adam sentía. Habían compartido tanto a lo largo de los años, pero verlo escrito en sus propias palabras lo hacía más real. La forma en que él la describía, los momentos silenciosos, la manera en que ella escuchaba, la forma en que simplemente se quedaba, le recordó aquellos primeros días cuando no tenía idea de lo que estaba haciendo, solo que no podía pasar frente a los portones de la mansión, sin intentar ayudar al niño que había visto solo en el jardín. Esa noche no dijo nada a Adam. Simplemente lo abrazó un poco más fuerte durante la cena. Él no preguntó por qué. Ya lo sabía. Más tarde, cuando la casa se había quedado en silencio, Lucy se sentó en el porche. Era su lugar favorito para pensar. El aire estaba tranquilo y la luz del pasillo se extendía lo justo, para hacer que el espacio se sintiera cálido. Tenía el ensayo sobre las rodillas sin leerlo otra vez, solo sosteniéndolo. Richard salió y la vio allí sentada. Se unió a ella sin decir palabras, sentándose en el escalón a su lado. Pasaron unos minutos sin hablar. Luego, con voz suave, él preguntó, ¿En qué piensas, Lucy? No respondió de inmediato. Miró el jardín, recordándolo todo el primer día que se paró frente a aquella puerta, la primera vez que Adam sonrió, las mañanas riendo por el pan quemado, las tardes de dibujo y juegos en el jardín. Ella se volvió hacia Richard con los ojos llenos pero serenos, y dijo, todo comenzó con un trozo de pan duro y una sonrisa perdida. Richard asintió lentamente, apoyando suavemente su mano en su hombro. No necesitaban decir más. Ambos entendían. Ese único momento lo había cambiado todo para Adam, para Lucy y también para Richard. La mansión ya no era solo un edificio grande. Ya no era la casa de un millonario con pisos de mármol y muebles caros. Ahora era un hogar. Un lugar donde había ocurrido la sanación. Un lugar donde la risa reemplazó al silencio y el amor reemplazó al dolor. Cada habitación tenía una historia. Cada cuadro en la pared guardaba un recuerdo. La gente ya no susurraba por los pasillos. Reían, cocinaban, celebraban cumpleaños y fiestas. El personal también se había convertido en familia. Nadie veía a Lucy como una invitada ni como una extraña. Era Lucy la chica que había devuelto la vida a una casa que una vez se sintió vacía. Y Adam ya no era el niño por el que todos sentían lástima. Se había vuelto fuerte, reflexivo y lleno de amor. Su lazo con Lucy seguía siendo el corazón de todo. Ya casi no hablaban del accidente, no porque lo hubieran olvidado, sino porque ya no era necesario. Era parte de su historia, pero no toda la historia. Su historia se había vuelto más grande, más luminosa. Se había convertido en algo poderoso, algo que ningún dinero podría haber comprado jamás. Y cada parte de su recorrido había comenzado con un solo acto pequeño. Una niña con sandalias gastadas que cargaba un pedazo de pan seco se había detenido frente a una gran verja. No conocía al niño que estaba dentro. No sabía lo que le había ocurrido. Solo sabía que se veía perdido. Y en lugar de seguir caminando, hizo la pregunta más simple del mundo. ¿Tienes hambre? Esa pregunta había abierto la puerta a todo lo que vino después. No fue magia. Fue real, honesto, humano. Esa pregunta llevó a una sonrisa. Esa sonrisa llevó a un bocado de pan. Y ese bocado llevó a conversaciones, a risas, a confianza y a una familia reconstruida. Adam volvió a la vida. No de repente ni con facilidad, sino poco a poco, y por completo, porque alguien se había detenido, porque alguien lo había visto. Años después, esa historia seguía desarrollándose. Pero una verdad permanecía: el amor no siempre llega con respuestas. A veces comienza con una pregunta, una pequeña. Y para Adam esa pregunta fue suficiente para cambiarlo todo. Porque vino de Lucy, y porque llegó justo cuando más lo necesitaba. Y así hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por leerla.
Cuéntame abajo qué te pareció y cuál fue tu parte favorita o la más triste. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.